Buenos días, hoy vamos a ver el comparativo. Lo primero que hay que saber del comparativo es que podemos comparar en igualdad, en superioridad y en inferioridad. Cuando hablamos del comparativo, hablamos de estructuras que nos permitan comparar. Es importante saber que comparar lo hacemos prácticamente todos los días, por lo tanto es súper importante aprender las estructuras que nos permiten comparar en inglés. A continuación vamos a ver una por una cuáles son las maneras de comparar en inglés. La primera manera de comparar en inglés es comparar en igualdad. Cuando comparamos en igualdad podemos utilizar tres estructuras diferentes, atendiendo a aquello a lo que comparamos. Si comparamos adjetivos, vamos a utilizar siempre la estructura as, donde el primer as sería tan y el segundo as sería como. Este primer as que hemos marcado antes, en algunos casos también puede aparecer sustituido por so, pero no es lo más normal. Miramos el ejemplo. La casa es tan grande como un palacio. Si en lugar de comparar adjetivos estamos comparando cualquier otra cosa que no sea adjetivos, sea el caso de verbos, adverbios, nombres, etcétera, lo que vamos a utilizar es las estructuras as much y as many. Podemos verlo de tres maneras diferentes. Podemos verlos simplemente por traducción, sabiendo que as much significa tanto, es decir, va a aparecer acompañando a palabra singular, y as many aparecería en palabras plurales, por lo tanto su traducción es tantos y tantas. Otra manera de verlo, como ya he dicho, es simplemente atendiendo a contables o incontables. Lo incontable iría con as much y lo contable con as many. Y otra manera es viéndolo en singular y plural. Singular con as much y plural con as many. Esta segunda parte de la comparación, este as de aquí y este as que vemos aquí, no siempre tiene por qué aparecer. ¿Por qué digo esto? Porque va a haber frases en las que nosotros digamos, nunca he comido tanto. No hace falta decir nunca he comido tanto como hoy, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Ella tiene tanto dinero como Pedro o Peter. Bien. Pasamos al comparativo de inferioridad. Dentro del comparativo de inferioridad, pues lo único básicamente que habría que saber es que la palabra less se corresponde con la traducción de menos. Al igual que pasaba en el comparativo de igualdad, vamos a tener una segunda parte, y si tenemos esa segunda parte la vamos a hacer con than, menos que, less than. Como apunte, simplemente saber también que la terminación less es a veces utilizada como un sufijo, y en estos casos se traduciría como algo así como sin o que no. Veas el caso de, por ejemplo, homeless, que sería sin hogar, o en muchísimos cubiertos y elementos de la casa que hechos de metal nos aparece la inscripción stainless steel, algo así como acero inoxidable, acero que no se mancha. Y con esto habíamos acabado el comparativo de inferioridad. Pasemos ahora al comparativo de superioridad, que quizás es, si no el más importante, el que reviste mayor complicación junto con el superlativo. Lo más importante de todo, aprender que para el comparativo de superioridad, para hablar de lo que es más, utilizamos una regla general que es more, que sería el más, y esa segunda parte de la comparación la introduciríamos con que. Importante, esta regla tiene algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Los adjetivos, y solamente esas excepciones, es muy importante darse cuenta de solo esto, pero son muchos, que son los adjetivos de una sola sílaba
y los adjetivos de 2 sílabas que acaben en Y. Es importante entender sílaba como golpe de voz. Si miramos el caso, por ejemplo, de esta palabra que tenemos aquí, podríamos caer en la trampa de pensar que tiene 2, pero si la escuchamos, nice, nos damos cuenta de que solo tiene una sola sílaba y por lo tanto un solo golpe de voz. Hay que darse cuenta también de ciertas reglas de ortografía. Si tenemos una sola vocal y una sola consonante por detrás de esa vocal en el adjetivo monosílabo, vamos a tender a doblarla. Como veis aquí, en el caso de small, como tenemos 2 consonantes, no se dobla, sería absurdo. ¿Qué ocurre cuando tenemos un adjetivo de 2 sílabas que acabe en Y? Esa Y se va a transformar en I latina y vamos a añadir después la terminación ER. ER que se añade en todos los casos que son excepciones. Si tenemos, por ejemplo, palabras como verde, es interesante darse cuenta de que una palabra como greener nos parecería muy extraña y no caeremos quizás en la cuenta de que significa más verde. Lo mismo sucede con redder. En ese caso incluso podría ser objeto de más despiste, porque aparecería R-E-D-D-E-R, más rojo. Y nice, aquí tenemos el caso de más agradable. Además de estas excepciones, tenemos unas formas que son irregulares, que comparten quizá también formas con el castellano. De bueno podemos decir más bueno, pero lo que sería más correcto sería decir mejor. Así que de bueno tenemos su comparativo de superioridad, better, que es mejor. De malo, y ya de paso también, quizá también como forma de enfermo, que sería sick o ill, utilizaríamos worse, que sería peor. De lejos, vamos a utilizar la forma farther, que en algunos casos la vamos a ver escrita en lugar de con la grafía A, con una grafía U. Y en esos casos en los que lo veamos con una U, no se va a traducir por más lejos, se va a traducir por mayor, mayor, que aparece normalmente acompañando a términos abstractos. Por ejemplo, en la expresión for further information, para mayor información. Y luego tenemos también con old, que tenemos older, que es el clásico, pero si hablamos de personas, hablamos de elder. Bien. Y está aquí el comparativo de superioridad. Ahora vamos a ver brevemente lo que es el superlativo. Y el superlativo no es más que una manera también de comparar de manera indirecta. ¿Quién no se ha sentido comparado dentro de un grupo o clase si alguien ha dicho una frase como ella es la más inteligente de la clase? Si uno está dentro de esa clase, evidentemente se siente comparado. Dicho esto, la estructura que vamos a utilizar para el superlativo es, al igual que el comparativo de superioridad, vamos a utilizar una estructura o una regla general que es siempre utilizar the most. Es importante darse cuenta de que todos los superlativos llevan el artículo the. ¿Vale? Bien, después de todo eso, veis aquí que he tachado of. ¿Por qué lo he tachado? Porque solo vamos a utilizar el superlativo acompañado de of cuando vamos acompañando a un número. Por ejemplo, the most intelligent of the two. En esos casos sí que vamos a utilizar of, pero en la mayoría de casos, cuando indiquemos un grupo o una clase, ese grupo o clase va a estar indicado con in, y no, como tendremos a pensar las personas que hablamos en español, de of. Tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, ella es la más inteligente de la clase. She is the most intelligent in the class. Bien, al igual que con el comparativo de superioridad, con el superlativo también vamos a tener unas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues si nos hemos aprendido las excepciones del comparativo de superioridad, lo único que hay que saber es cuál sería la manera de aplicarlo, porque las excepciones son las mismas. ¿Y cuáles son esas mismas? Recordamos, adjetivos de una sola sílaba
y adjetivos de 2 sílabas que acaben en Y. En estos casos, en lugar de utilizar la regla general, vamos a utilizar el artículo y la terminación o sufijo EST. Al igual que sucedía antes, vamos a duplicar o vamos a cambiar Y por I latina si se da el caso. Y también, como sucedía en el comparativo, aquí en el superlativo, vamos a tener formas irregulares. ¿Cuáles son? De bueno, el mejor, la mejor, los mejores y las mejores. The best. De malo, the worst. El peor, la peor, los peores y las peores. De lejos, the farthest, que sería el más lejos, la más lejos, los más lejanos, las más lejanas. Bien, a ver si lo marco bien. Ahí lo tenéis. Importante, daros cuenta también que esa A puede ser sustituida por una U cuando acompañamos a adjetivos abstractos, como decíamos antes, por ejemplo, información, the farthest information, o por ejemplo, the farthest number, ¿no? Números abstractos, cosas abstractas. El mayor, la mayor, los mayores y las mayores, en el caso de que pongamos una U en lugar de una A. Y de viejo tendremos the oldest o the eldest, el más anciano. Bien, vistas las excepciones y el superlativo, vamos a ver algunas estructuras que son un poquito diferentes, que son lo que yo llamo estructura de doble comparación o de doble comparativo, que sería cuanto más más o cuanto menos menos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar cualquiera de estas combinaciones. Cuanto más sería the more, más, the more. Cuanto más, menos, the more, the less. O cuanto menos, más, the less, the more. O cuanto menos, menos, the less, the less. Bien, y vista esta estructura, aquí tenemos un ejemplo, the sooner, the better, que como veis también sigue utilizando las mismas excepciones en el caso de que sean adjetivos de una sola sílaba o de 2 sílabas acabados en Y, y tenemos el caso de cuanto antes mejor, the sooner the better. Y por último, para terminar con el comparativo y el superlativo, vamos a ver una estructura que yo llamo repetición del comparativo, como por ejemplo en la oración the bikes are going faster and faster. En estos casos se traduciría como una frase del tipo cada vez. Las motos van cada vez más rápido. Y no traduciríamos and. Y hasta aquí la explicación del comparativo y el superlativo.